Amados hermanos y hermanas, les saludamos en el nombre precioso de nuestro amado y bendito Salvador Cristo Jesús. Sean bienvenidos a su canal Devocionales Conectados con Dios. Y bueno, pues continuamos hablando de la Biblia porque pues todavía es el mes de la Biblia, aunque ya es la última semana. El pastor Bravo ha preparado para ustedes el tema general titulado La verdad sobre el contenido de la Biblia. Y para hoy, martes 30, porque esta semana es de martes 30 a 2 de septiembre, 30 de agosto a 2 de septiembre. Para hoy, martes, el pastor ha preparado el tema llamado ¿qué hay detrás de la Biblia? Y de eso nos va a hablar. La verdad es que al pensar qué hay detrás de la Biblia, estamos tratando de responder a una pregunta. Ese libro que tenemos hoy, la Biblia contemporánea que ahora manejamos, ¿es mutilada o añadida? Realmente es una controversia que ha versado en círculos cristianos desde hace muchos años. Claro. Pero tendríamos que ir exactamente a lo que hay de verdad detrás de la Biblia. Y cuando digo verdad no me refiero en el sentido filosófico ni teológico de la palabra, sino en cuanto a hechos concretos. Y en cuanto a hechos concretos encontramos que el Dios de la Biblia es un Dios adorado por un remanente humano desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de que se inventara la escritura, mucho antes de que el ser humano fuera civilizado, había la noción de un Dios que estaba por encima de todos los demás dioses. Y cualquier otro podía decir que hay dioses de esto, de aquello, de lo otro, pero la noción de que por encima de ese hay uno, el Dios altísimo. De ahí la expresión altísimo, el más alto de todos. Está latente en ese segmento de la humanidad que produce salmos, proverbios, historias, cantos. Amén. Como el himno de la creación que abarca Génesis 1 y 2, por ejemplo. Y eso se va transmitiendo de manera oral de una generación a otra, hasta que llega el momento en que la invención de la escritura permite que se empiece a reflejar esto en los primeros documentos protobíblicos, podríamos decirlo de esa manera. Claro. Es en ese momento cuando surge entonces, bueno, ¿y cuánto de este contenido realmente responde a la revelación que Dios quiere dar de sí mismo? ¿O es mera especulación humana? Y eso es precisamente lo que hace la diferencia. Para que la Biblia no esté añadida, es necesario que no contenga elementos que no pertenecen a esa revelación. Amén. Para que la Biblia no esté mutilada, es imperativo que tenga todo lo que revela a Dios Altísimo. Y es en ese plano donde nos preguntamos, bueno, ¿qué hay detrás de la Biblia? Y ese fue precisamente el trabajo que hicieron los grandes expertos rabínicos para forjar el canon del Antiguo Testamento y después. La primitiva iglesia cristiana hizo lo propio, no solo para forjar el Nuevo Testamento, sino para ensamblar ambos, Antiguo y Nuevo, como un solo volumen. El Antiguo como la premonición, como la preparación para la llegada de la revelación de Dios de sí mismo. Amén. En la persona de Jesucristo. Y el Nuevo como la consecuencia de esta revelación. De ahí que la palabra canon se derive del griego canón, que significa una regla de medir. Una regla de medir, pero una regla de medir en el sentido doble de que es un parámetro. Es decir, es una forma de comparar y de establecer dimensiones. Y también en el sentido de que la misma regla es una regla. Es decir, no solo es un instrumento de medir, sino también es un imperativo a cumplir. Y en ese sentido se contiene el concepto en la palabra canon. Se usó canon para catalogar
en la iglesia primitiva los elementos que eran propios de la iglesia. Por ejemplo, canon de himnos, de cantos litúrgicos. El canon de los integrantes de la iglesia. Y esto lógicamente se extendió al canon de los libros autorizados para su lectura pública en el culto, separándolo de otros libros de menor importancia en cuanto a su contenido de revelación, y que solamente eran pues auxiliares o instructivos, pero nunca para sentar doctrina, nunca como revelación. Así, de esa manera surge la diferencia entre canónico y apócrifo. Originalmente canónico significó lo que ya hemos mencionado, lo que cuenta con la revelación de Dios. Y apócrifo no era falso ni malo, sino que significaba lo bueno que no es revelación de Dios. Para ponerlo de esta manera, una cosa es lo que me habla de Dios y otra cosa es cuando Dios me habla. Claro. Lo canónico es cuando Dios me habla, donde Dios se refleja y se manifiesta y se dirige a ti, te interpela desde el canon. Y luego, lo apócrifo es lo que me habla de Dios. Es decir, una opinión humana que me habla de Dios y bueno, tiene su valor en cuanto a experiencia humana, pero no es Dios el que me habla. Es un humano que me habla sobre Dios. Esa es la diferencia entre apócrifo y canónico. Y obviamente es canónico el escrito sagrado y la Santa Biblia está integrada por esos escritos sagrados. Evidentemente en la Biblia vamos a tener contenidos que no son propiamente canónicos, pero que no son muy útiles. Pongamos un ejemplo. Cuando estos escritos surgen, la gramática estaba en pañales. De tal manera que vamos a encontrar manuscritos que todos son unciales. Es decir, se llama uncial un manuscrito que está hecho de pura mayúscula. Y otros, en cambio, que tienen altas y bajas, o sea, mayúsculas y minúsculas. Pero en los dos casos carecen, por ejemplo, de signos de puntuación. O las oraciones van pegadas una con la otra de tal manera que salta de un tema a otro en el mismo renglón. Entonces hay intervención humana que le da orden gramatical. Pero también se hizo necesario, y así fue como en el siglo XIII, la Universidad de París, al publicar su Vulgata Latina en versión parisina, introdujo la división en capítulos. 100 años más tarde, cuando se empieza a publicar la Biblia ya en imprenta, poco después de la primera edición que hizo Gutenberg, que fue precisamente la Vulgata Latina, entonces ven que los capítulos no son suficientes como para segmentar la enseñanza bíblica cuando se quiere hacer un señalamiento específico. Y entonces se introduce la división en versículos. Y que paradójicamente han respetado todas las ediciones, pero que no son de revelación divina. De tal manera, no es revelación la división en capítulos, ni mucho menos de la división en versículos, pero son útiles. Muy útiles al grado de que ahorita casi nadie que trabaje con la Biblia deja de usarlos. Claro. En ese ámbito es donde nosotros vemos entonces qué está detrás de la Biblia. Y detrás de la Biblia está Dios que te busca. Amén. Gloria a Dios. Y como los antiguos adoradores protoescriturales, cuando no conocían la escritura, sin embargo de memoria redactaron himnos como el de la creación y muchos salmos, sobre todo aquellos salmos que son monólatras, nos va a llevar a entender un hecho fundamental. Dios te busca a través de la Biblia. De tal manera que si nos preguntamos qué hay detrás de la Biblia, es Dios que te busca, que te interpela, que te llama a través del escrito sagrado a acercarte a Él. Oramos.
Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, cuánto te agradecemos tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque ahorita que el pastor nos habla de la historia de la Biblia, podemos comprender, Señor, que ha sido un proceso, que tu palabra llegó a los hombres, Padre, porque tú la inspiraste, porque tú quisiste hablarnos, Señor, porque tú quisiste darte a conocer para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No cabe duda que eres eterno, porque ha pasado miles de años y tu palabra sigue aquí con nosotros, dándonos tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu presencia, tu providencia y todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque a lo largo de los siglos, de los miles de años, te has manifestado a tu pueblo. Has levantado personas que han escrito esta palabra y que ahora la tenemos en nuestras manos, ya completa, no nada más la mitad de la Biblia, sino toda la Biblia. Gracias, Señor. Es muy corto el tiempo para hablar de todo lo que esto significa, de todo lo que ha pasado, incluso de vidas perdidas, Padre, claro, ganadas para tu gloria, por defender esta tu palabra, por pregonarla, por llevarla a aquellos que no la conocían. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú hablaste en la antigüedad y nos sigues hablando. Tú inspiraste el canto de la creación, como decía el pastor, los himnos, los salmos, pero tú sigues inspirando a tu pueblo y ha generado himnos y genera cada día cantos contemporáneos, porque hablas a tu pueblo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, anhelamos que llenes nuestro corazón con tu presencia. Anhelamos, Padre, que abras nuestro entendimiento y tu palabra inunde nuestro ser, porque esta palabra es viva y eficaz, porque esta palabra nos habla de tu amor, nos habla de que tú quieres que estemos contigo por la eternidad. En el mundo, quizá algunos nos rechacen, pero tú, Señor, nos llamas a cada instante para abrazarnos, para decirnos: yo te amo, yo te acepto como tú eres. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús y en el Espíritu Santo agradecemos tu palabra. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tema tan interesante. La verdad es que el pastor sabe mucho y se queda corto porque el tiempo es corto. Pero la verdad es que es interesante conocer todo esto, hermanos y hermanas. Yo les invito a que aprovechen, ¿verdad?, estos temas y también los compartan con otras personas. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos este día y si Dios lo permite, nos vemos mañana.